¿Qué tal? Buenos días. Una de las pocas cadenas de televisión que transmitía desde el interior de Gaza ha sido prohibida por el gobierno de Israel en un intento probablemente de controlar la información sobre lo que ocurre en este territorio por parte del gobierno de Netanyahu. Israel lo considera un canal de incitación contra Israel y ha obligado al cierre de sus oficinas en el país. Al Jazeera asegura que la prohibición no afectará las operaciones del canal en los territorios palestinos. הממשלה תדון היום בסגירת שידורי אל-ג'זירה בישראל. The basic right to access of information. La prensa vuelve a convertirse en un testigo incómodo, esta vez para el gobierno de Israel, al que le cuesta encontrar comprensión para sus acciones militares incluso entre sus principales aliados. Al Jazeera fue una de las pocas emisoras que permaneció en Gaza durante la guerra y transmitió escenas de ataques aéreos, hospitales superpoblados bajo el fuego de Israel. Al Jazeera acusa a Israel de masacre, mientras que Israel acusa a Al Jazeera de colaborar con Hamas. Bueno, hablaremos de este asunto y también de otro del que se está hablando mucho en estos días. Ya están todas las cartas sobre la mesa en la posible absorción del Banco Sabadell por parte de BBVA. La OPA hostil del Bilbao Vizcaya hace honor al adjetivo y ha sido calificada como ilegal por los directivos del banco catalán, mientras el gobierno recuerda que tiene la última palabra y que por lo pronto esa palabra es no. El BBVA tiene por delante 8 meses de plazo para seducir a los accionistas del Sabadell y lograr el respaldo del Banco Central Europeo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ya tiene sobre la mesa la denuncia del Banco Sabadell. Sus directivos acusan al BBVA de vulnerar la ley. Hemos comunicado a la CNMV que esta oferta no es satisfactoria para los intereses de nuestra entidad y de sus accionistas y que por lo tanto la hemos rechazado. Tras este primer no del Sabadell, ahora BBVA quiere comprarle las acciones directamente a sus propietarios. Ya hemos presentado la OPA y eso no tiene vuelta atrás, pero mantenemos absolutamente el mismo espíritu amistoso y de integración y de abierto a conversaciones con el Consejo del Banco Sabadell. Esta es la primera OPA hostil en España desde 1988 y aquí fracasó. El Banco de España no se ha pronunciado, pero sí el Gobierno, que no termina de verlo. Nosotros ahora mismo, en términos tanto de forma como de fondo, rechazamos esta operación. Y mientras, los expertos en economía advierten. La ausencia de competencia para los consumidores va a redundar en un incremento de precios. La operación podría durar alrededor de 6 meses. El BBVA espera contar tarde o temprano con el visto bueno del Banco Central Europeo. También necesita el sí de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, además de la CNMV, el Banco de España y del propio Gobierno. Con esta operación quedarían en España 10 entidades bancarias. Son 45 menos que en 2009 y las 3 más grandes gestionarían el 70% de los ahorros de los españoles. Bueno, esta situación está teniendo su reflejo en la bolsa española. El IBEX acumula unas ganancias del 2% durante esta convulsa semana y a esta hora el BBVA está ganando un 1,44%. También sube el Sabadell un 0,54%. En el último mes las acciones de BBVA han perdido casi un 8% de valor, mientras que las de Sabadell, el ansiado banco del primero, han crecido un 22%, nada menos. Bueno, y hay aquí otra gran empresa que es noticia por su debut ayer en Wall Street, en concreto el Nasdaq, la segunda bolsa más grande del mundo. Hace un año Ferrovial fue noticia porque decidió emigrar a Países Bajos para dar desde allí el salto a la bolsa estadounidense. Esto generó enormes críticas del gobierno de Pedro Sánchez. Pues bien, Ferrovial se fue a Ámsterdam, ya cotiza en Estados Unidos. Puede que en el BBVA estén tomando nota de su singladura. Y la Asamblea General de la ONU va a tratar hoy la adhesión de Palestina. El veto de Estados Unidos un mes atrás sitúa a Palestina un escalón por encima de observador, pero sin llegar a ser un Estado de pleno derecho. Hoy lo que se vota es un proyecto en el que se describe a este territorio como apto para entrar en la ONU. De esa manera el Consejo tendría que volver a examinarlo. España va a estar representada por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que previamente tiene previsto reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para hablar sobre la situación de Gaza. Esta madrugada, mientras tanto, Israel ha vuelto a atacar Rafah. Tel Aviv seguirá sus planes en Rafah y responde con nuevos bombardeos sobre la ciudad a las amenazas de Estados Unidos de bloquear el envío de armas de precisión a Israel si las utiliza contra civiles en Gaza. Netanyahu ha tardado horas en responder a Biden.
במלחמת העצמאות, לפני 76 שנה. Dice que lucharán con uñas y dientes. El primer ministro israelí afirma que hará todo lo posible para acabar con Hamás y que el futuro de la franja pasa por un gobierno civil apoyado por países árabes. El gesto inédito de Estados Unidos ha provocado reacciones en Europa. La comunidad internacional pide mayor contundencia. La única manera, evidentemente, de que se tiren bombas es que no se tengan. Entre tanto, las negociaciones para un posible alto el fuego no avanzan. Las dos partes han terminado la nueva ronda de consultas en Egipto y ahora las conversaciones están en pausa. En el oeste de la franja, hacia donde se dirigen los que huyen de Rafah, la situación empeora por momentos. No hay lugar para nosotros, cuenta esta Gazatí. El ejército israelí pretende conducirlos hacia el área humanitaria de Al-Mawasi, pero lo que encuentran al llegar es una gran explanada sin agua ni acceso a alimentos. No hay baños, tampoco comida, se queja esta mujer palestina. Unas condiciones infrahumanas que los periodistas presentes en la franja no dejan de denunciar, aunque a algunos incluso les ha costado la vida. Bueno, y hablábamos hace un momento de la prohibición de Israel de dar credenciales a Al Jazeera, este medio de comunicación, uno de los pocos, por cierto, que ha estado informando desde el principio de esta guerra desde Gaza. Vamos a hablar sobre esta decisión y sus razones con Alfonso Baulús, periodista, miembro de Reporteros Sin Fronteras. ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, ¿a qué achacan esta decisión de Israel? Bueno, en el caso de Al Jazeera ya hemos visto el patrón de conducta, ataques y asesinatos. En Líbano atacaron un punto de emisión de Al Jazeera que estaban haciendo un directo y murió un periodista de una agencia internacional. Abu Akleh en Cisjordania recibió un disparo en el cuello a sangre fría y bueno, la procedencia parece ser que no queda duda que era el ejército israelí, que prometió investigar y nunca se conoció qué resultado tienen esas investigaciones. Los periodistas de Al Jazeera, al igual que muchísimos de sus compañeros, han sido asesinados en ataques y bombardeos indiscriminados y bueno, pues ahora lo que vemos es el cierre para la audiencia y para las operaciones que llevaban a cabo en el país. Esto significa que los periodistas que están en Jerusalén no tienen acceso a esa información de uno de los principales actores, puesto que es quien más corresponsales tiene dentro de Gaza. Y bueno, seguirá diciendo que la propaganda de Hamás es la que los medios toman, pero la realidad es que no permite el acceso a la prensa internacional a Gaza. Han muerto, ya que has comentado esas muertes de periodistas, 103, según sus fuentes, en los primeros 5 meses. No sé si habrán actualizado esas cifras. La cifra supera más del centenar y nosotros lo consideramos asesinatos. Atacar a la población civil de manera indiscriminada es un asesinato. Los periodistas son civiles y ellos además nos dicen que en muchas ocasiones son atacados en sus propias viviendas o en los lugares en donde se ubican porque conocen la localización por las tarjetas SIM. O sea, según su opinión, son ataques a propósito. No es una opinión. Si tú atacas a la población civil de manera indiscriminada y no guarda ninguna proporcionalidad, eso es considerado un crimen de guerra. Si tú atacas a civiles y los periodistas son civiles, eso es un crimen de guerra. Si es un crimen de guerra, es un asesinato. No es que yo lo crea. Ese es el derecho internacional, es así. Normalmente, no guarda Alfonso, ninguna proporción. Normalmente, Alfonso, la prensa tiene una identificación para proteger a los periodistas. No existe en este caso. Vamos a ver, eso es como el detente bala de los carlistas, por decirlo. Ya. Es realmente muchas veces sopesamos si identificarte no es facilitar el blanco. ¿Cree que Israel está tratando de ocultar, de tapar la información de lo que está ocurriendo en Gaza? Probablemente porque ha perdido la batalla del relato, que claramente está perdiendo incluso entre los países aliados. Bueno, no estoy en absoluto de acuerdo con que haya perdido esa batalla. Creo que Israel son maestros de la propaganda, saben hacer muy bien ese trabajo, no me cabe la menor duda. Ellos tienen un discurso, el discurso es que un ataque contra la población israelí el 7 de octubre, en el que hubo numerosos crímenes de guerra por parte de Hamás, incluido el asesinato de 4 periodistas, uno de los cuales estaba trabajando en ese momento y documentando ese ataque, que es
evidentemente ataque a población civil, y eso es un crimen de guerra también, son asesinatos contra civiles indefensos. Vemos cómo el discurso de las potencias occidentales es seguir enviando munición y armamento, y temporalmente nos dicen que han detenido un envío. Bueno, no creo en absoluto que hayan perdido ninguna batalla. Las batallas políticas se pierden en el Consejo de Seguridad, las llamadas a consultas, en fin, en términos diplomáticos hay mucho recorrido que yo no he visto en absoluto, pero bueno, estos son análisis políticos o de geoestrategia que no tienen mucho que ver con... También es verdad que Al Jazeera es una empresa catarí. No sé si se han planteado que la estrategia sea contra este país que está actuando como mediador. Bueno, Qatar podríamos incluso decir que es el broker de Hamas, pero es que las transferencias de dinero de Qatar siempre han sido autorizadas por Israel. El lugar donde se han desarrollado muchas de las negociaciones es Israel, y no olvidemos que Qatar es una base de la Marina de Guerra estadounidense muy importante. Bueno, pues juega ese papel y también es un interlocutor privilegiado con Irán. Bueno, eso es Oriente Próximo. Alfonso, ¿cree que la información que está llevando a cabo Al Jazeera y otras cadenas desde el interior de Gaza se va a resentir por esta prohibición de Israel? Bueno, en principio la mayor dificultad que tienen todos los periodistas que trabajan dentro de Gaza es la imposibilidad de reabastecerse de los elementos necesarios. Es muy costoso, es muy difícil y es complicado. El cerco al que llevan sometidos desde octubre del año pasado significa que los abastecimientos y los insumos necesarios para mantener las operaciones y para proteger a tu familia al tiempo que trabajas se hace cada vez más difícil. No nos olvidemos que hay bombardeos constantes y que la población civil es digamos, el principal objetivo, porque son los que están muriendo más, obviamente. Alfonso, muchas gracias por habernos atendido, por su tiempo. Buenos días. Buenos días. En Ucrania sigue el fuego cruzado. El ejército de Zelensky asegura haber atacado el sistema de defensa aéreo ruso, mientras que los de Vladimir Putin han bombardeado depósitos de munición y barrios residenciales en Kharkov. Hay 2 personas heridas. Nuevo amanecer en Kharkiv y al fondo las evidencias de un nuevo ataque ruso. En el cielo aún se podía ver el rastro de los aviones de combate, 2 misiles guiados y el uso de 10 drones que, a pesar de que Ucrania los destruyó, dejaron 2 heridos y varias casas incendiadas. Están cayendo bombas cerca de nuestro edificio. Lleva 2 años destruido y en la 5ª planta ya no quedan ventanas, asegura Anselika, evacuada de su vivienda junto a su madre de 86 años. Abandonan Toretsk, cercada por los rusos. De los 66.000 habitantes que tenía la ciudad, ya solo quedan 12.000. En las últimas 24 horas ambos frentes atacaron posiciones estratégicas. Ucrania, el sistema de defensa aéreo, y Rusia, varios depósitos de municiones. Día de Europa, decía Zelensky cuando la sirena de ataque aéreo sonaba durante la rueda de prensa que ofrecía junto a la presidenta del Parlamento Europeo en Kiev. Como dices, es el Día de Europa. Mira esto, ahora tenemos una idea de lo que vives cada día, aseguraba Roberta Metsola. Y mientras eso ocurría en la capital de Ucrania, en las ciudades controladas por Rusia, así celebraban el Día de la Victoria en Donetsk y en Crimea. Se cumplen 79 años de la victoria de Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Rusia celebra efectivamente el Día de la Victoria. Este es el motivo de la visita de Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, a Vladimir Putin. En el encuentro celebrado en el Kremlin, Díaz-Canel aprovechó para reafirmar su compromiso con Rusia y sus ideales en unos momentos, dijo, en los que se intenta reescribir la historia. Bueno, otra visita oficial, la del presidente chino Xi Jinping, que abandona Europa con grandes acuerdos comerciales, sobre todo con Serbia y Hungría, donde el primer ministro Víctor Orbán ha aprovechado para marcar distancias con la Unión Europea, a la que pertenece, utilizando la invasión de Ucrania. Ha dicho que el resto de miembros quiere la guerra, mientras que su gobierno quiere el alto el fuego.
El 75% de las inversiones privadas en Hungría durante el último año provenían de China, un porcentaje que seguirá creciendo gracias a 18 nuevos acuerdos de cooperación. Uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos del mundo, la China BYD, abrirá su primera planta en Europa y estará en el sur de Hungría. También aspiran a convertirse en centro mundial de producción de baterías de litio. La relación con China ha traído prosperidad a nuestro país, dice el primer ministro Víctor Orbán, que aseguró que el próximo paso es cooperar en el desarrollo de la industria nuclear. El nacionalista aprovechó para evidenciar su distanciamiento del resto de miembros de la Unión Europea y lo hizo aludiendo a la invasión de Ucrania. Nuestra voz está sola en Europa, dice, porque el resto quiere la guerra, mientras Hungría pide un alto el fuego y valora los esfuerzos del presidente chino para conseguir una conferencia de paz. El presidente chino Xi Jinping termina en Budapest su gira europea, que incluyó Francia y sus dos grandes pilares en el centro y este de Europa, Serbia fuera de la Unión Europea y Hungría dentro. Vamos hasta Estados Unidos. En el juicio contra Donald Trump, su defensa ha intentado desmontar el testimonio de la actriz de cine para adultos Stormy Daniels durante su encuentro íntimo con el candidato republicano. Hasta esos detalles se han conocido. El magnate está acusado de 34 cargos de falsificación para encubrir el pago de 120.000 euros para silenciar esta relación extramatrimonial y que no perjudicara su campaña en las presidenciales de 2016. Cosa que no ocurrió porque, recuerden, ganó aquellas elecciones. Los analistas coinciden en que el relato de la actriz ha sido consistente y no solo ha cautivado al jurado, sino que ha recordado a los votantes la cara más oscura de la presidencia de Trump entre 2017 y 2021. Bueno, pues vamos hasta Estados Unidos, hasta Atlanta, para saber si está haciendo mella este juicio o no en la imagen de Donald Trump, al que habitualmente, María Rosman, ¿qué tal? Buenos días. Más bien este tipo de escándalos casi que le dan fuelle. No sé si este será el caso o perciben algo distinto. Tiene un efecto bastante importante. Buenos días para todos. Realmente la base de seguidores del expresidente Trump lo va a seguir de cualquier manera, haga lo que haga, diga lo que diga. Pero sí es verdad que hay dos aspectos un poquito diferentes a partir de esta declaración de la actriz porno Stormy Daniels. Por una parte, hay gente que ahora está diciendo que Donald Trump es un ídolo sexual y lo siguen con más ganas. Ya tienen que ser partidarios ya, ¿no? Exacto, totalmente. Que es un dios, dicen. Y luego están los más conservadores que sí es verdad que están empezando a sentirse un poco, de alguna manera, sí, como avergonzados por eso, sí, un poco, porque realmente ya te digo, la base de Donald Trump es una base muy sólida, pero se están empezando a sentir un poco escandalizados, por decirlo de una manera, con este tipo de detalles tan sórdidos que están saliendo a la luz y que, bueno, pusieron la cara colorada a muchísima gente durante ese juicio. Ya sabes que además Estados Unidos es un país muy conservador en general, y cuando empezaron a ver estos detalles tan explícitos en los que incluso la actriz pues hizo algunas poses de cómo se veía el presidente tirado en la cama, ella misma levantando la pierna, estirando el brazo hacia atrás, un poco dramático, al punto de que el juez llegó a decir que, bueno, algunos detalles eran innecesarios y los podríamos dejar fuera, porque la verdad es que podrían alterar un poco también la reacción del jurado cuando está escuchando este tipo de cosas, y a lo mejor hacer un juicio que no necesariamente es con respecto a esos $130.000 que pagaron, sino a el comportamiento moral del anterior presidente, ¿no? Claro, si lo condenan por este juicio, ¿qué puede pasar? Bueno, podría ser, estamos hablando de un juicio penal, podría conllevar pena de cárcel. Ahora, que lo vaya a cumplir realmente es como dicen aquí, un long shot. Es bastante complicado que llegue a pisar la cárcel por este caso. No quiere decir que no lo vaya a hacer. Pero de cualquier modo, yo creo que más bien está poniendo a prueba la fidelidad de su base. En Estados Unidos, el presidente de un país puede estar en la cárcel. Es decir, que si ganara las elecciones y tuviera que cumplir condena, de todos modos puede ser presidente desde prisión cumpliendo pues esa sentencia. O sea, la Casa Blanca sería la casa con barrotes, ¿no? Sería otro lugar, pero sería presidente. ¿Cómo es? La Casa Naranja, a lo mejor. Orange is the new black. Exacto. Otro asunto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, interesante. Vamos a ver, estaremos atentos. Otro asunto más dramático probablemente, que tiene que ver con los tornados, que suelen ser más o menos habituales, ¿verdad?, en cierta parte de Estados Unidos, pero en las últimas semanas 50 millones de estadounidenses se han visto afectados
de una manera de una u otra manera por una ola de tornados, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Esto tampoco es normal, ¿no? No, es cierto que hay temporadas de tornados en Estados Unidos. Está lo que se llama el tornado Alley, que es como un pasillo que normalmente pues solemos ver este tipo de tornados, sobre todo en las altas planicies, en la zona más tirando desde el medio hacia el oeste de Estados Unidos. Pero esta ola de tornados de la que estabas hablando ahora mismo, Roberto, realmente ha sido bastante agresiva. De hecho, no sé, ahora a lo mejor en algún momento puedes incluso llegar a ver algún relámpago detrás de mí. Ha ido barriendo desde Texas todo hasta la zona ya de Indiana, de Cleveland, o sea, lo que es Ohio, y se ha notado bastante, ha causado bastante destrucción, ha causado bastantes muertos y parece que va a seguir. Es decir, hoy ya se empieza a calmar en algunos lugares, sin embargo en otros empieza, digamos que todos estos efectos a cobrar más fuerza en otras partes del país también. Entonces sí que estamos viendo que los efectos ya puedan ser el cambio climático, como lo quieras llamar, se están notando desde el punto de vista también de cómo estos tornados están afectando. Y volvemos al problema de siempre, las casas se construyen otra vez en los mismos lugares, aunque te digo, ahora se está moviendo un poquito, está ampliándose esta zona de tornados para ocupar un espacio mayor, y seguimos construyendo las casas de madera. Como siempre, es la misma polémica en ese sentido. Claro, a nosotros nos llama mucho la atención, ¿no? Una casa de ladrillo como las que hacemos aquí no se vería afectada de la misma manera. No, en teoría no se vería afectada de la misma manera. Lo que pasa es que tal y como está construida la economía en Estados Unidos, incluso para poder conseguir una hipoteca, es bastante posible que si tu casa está hecha de cemento no cumpla con los estándares para poderte dar la hipoteca de la casa, lo cual no tiene mucho sentido si piensas que la casa le pertenece al banco y la va a tirar cualquier tornado o cualquier huracán o cualquier situación como esta que vemos aquí de tiempo inclemente bastante extremo. Y sin embargo, pues no se ha cambiado esa legislación, sigue tal como está. Y llega a ser incluso difícil tratar de salir de ese patrón de construir las casas pues como de muñecas, desgraciadamente. Otro tema por el que queremos preguntarte, María, Taylor Swift. Sabes que está dando sus conciertos en Europa, empieza en París, la cantante, con el inicio de su gira europea. Y bueno, se habla de ella mucho aquí, tiene muchísimos fans, pero creo que comparado con Estados Unidos no es nada. Allí Taylor Swift está en todas partes, ¿no? Es un fenómeno viral. Es un fenómeno tan impresionante. Ya lleva muchos años, ya esto no es nuevo, pero cada año parece que va creciendo aún más, ¿no? Su fan a nivel mundial, realmente en el planeta entero. Aquí en Estados Unidos llega al punto de, te puedo dar algunos datos anecdóticos, por ejemplo, el USA Today, un periódico bastante conocido aquí, ha abierto una posición para un reportero que se ocupe, un redactor, únicamente de Taylor Swift y todas sus historias. Tenemos, por ejemplo, uno de los últimos conciertos en Seattle que causó, simplemente por el movimiento de los fans que tendrían al concierto, un movimiento sísmico de 2.3 en la escala Richter. O sea, llega a tener tanta importancia el movimiento de Taylor Swift, no solamente desde el punto de vista musical y artístico, cultural, sino también desde el punto de vista económico. Se le llama los Swiftonomics aquí, por cómo mueve la economía estos conciertos y la venta de discos y de discos hoy en día. Bueno, la venta de esos álbumes en diferentes plataformas y todo este tipo de cosas pues realmente afecta a la economía de Estados Unidos. Hasta ese punto, el fenómeno de Taylor Swift, y ya, bueno, obviamente está, dicen que a la misma altura que podría haber estado en su momento Michael Jackson y Madonna en los 80, pero yo creo que está por encima porque además tiene influencia política importante en este país. A eso iba, parece que los demócratas están tratando de que vamos a decir la expresión que diríamos aquí, de que se moje un poco más con la candidatura de Joe Biden. ¿Hasta qué punto lo ha hecho? Yo creo que ella, una de las razones por las que es tan popular y le ha ido tan bien es porque además es una excelente mujer empresarial, es una empresaria increíble. Entonces yo creo que ella tiene muy en cuenta que no quiere perder a sus fans también del lado conservador. Obviamente tiene más del lado demócrata, pero tiene de los dos. Entonces lo vimos incluso durante el Super Bowl, el Supertazón, el gran partido a la final de fútbol americano, que incluso el expresidente Donald Trump temía que al estar ella en el concierto pudiera dar en el partido, porque su pareja es uno de los jugadores de uno de los equipos que estaban en la final, que pudiera hacer algún gesto o decir algo que pudiera incluso cambiar
las elecciones, teniendo en cuenta que ese partido pues lo ve todo Estados Unidos prácticamente. Entonces tiene esa influencia política importantísima, cultural, económica, y luego su música, no hay que quitarle mérito, te puede gustar más o menos, pero empezó a los 10 años, a los 13 ya estaba escribiendo canciones, a los 16 convenció a sus padres para mudarse a Nashville, a Tennessee, para poder incursionar en el mundo de la música, y se la considera una de las mejores compositoras y de letra que existe ahora mismo en la esfera musical. O sea, es bastante impresionante. Una fuera de serie. Vamos, que si se presenta ella a las elecciones, seguro que gana también. ¿Sí? Posiblemente. Igual la opción debería ser esa. Gracias, María. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Un abrazo. Bueno, mejorar la situación de los migrantes es lo que está buscando la cumbre que se lleva a cabo en Guatemala en estos días. Las recetas que se han propuesto son crear más oportunidades de trabajo o dar apoyo a los países de origen. Estados Unidos y sus aliados pretenden aliviar el flujo descontrolado de migrantes. En el cierre de la tercera reunión ministerial para darle seguimiento a la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección, Estados Unidos anunció $578 millones para apoyar a los países socios, además de la iniciativa Vecinos Laborales para aumentar las vías legales de trabajo temporal en otros países de la región. Las oficinas de movilidad segura en Guatemala ampliarán la elegibilidad de beneficiarios para hondureños, salvadoreños y nicaragüenses, mientras Costa Rica ampliará para ecuatorianos. Además, Estados Unidos reafirmó su compromiso para perseguir a los traficantes de migrantes y firmó un acuerdo con Costa Rica para intercambiar datos biométricos y fortalecer la aplicación de leyes fronterizas. Ahora estamos trabajando conjuntamente en un espíritu de responsabilidad compartida. La canciller mexicana anunció el fortalecimiento de su frontera con Guatemala. Tenemos 8 cruces fronterizos y queremos en cierta medida reforzar de estos 8, 3 cruces fronterizos fundamentales donde transita el comercio, donde transitan las personas. Además, confirmó una reunión entre los presidentes de Guatemala y México el próximo 17 de mayo en Tapachula. Es viernes y ya se estarán preguntando qué tiempo nos espera el fin de semana. Les vamos a dar todos los detalles y vamos a recorrer el mapa climatológico mundial que anda muy revuelto en algunas partes del mundo y en otras con altísimas temperaturas desde hace semanas. No tardamos. Vamos con una de las noticias de la semana. El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para cerrar el acuerdo para reformar el subsidio por desempleo. Acuerdo que no ha tenido el apoyo de la patronal. El acuerdo tendrá todavía que ser aprobado por las Cortes. Se espera que entre en vigor a finales de año. Los cambios, por lo pronto, supondrían elevar la prestación actual, 90 euros mensuales, durante los primeros 6 meses de los 30 que se puede cobrar como máximo. También suprime el mes de carencia para percibir la ayuda, que se cobrará desde el primer día y cuya cuantía tendrá carácter decreciente. Bueno, todavía, como decimos, tiene que tener el visto bueno de las Cortes, va a tardar en entrar en vigor, pero ya podemos ir haciendo algunos comentarios sobre ella. Ignacio de la Calzada es abogado laboralista. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por contar conmigo. A usted por su tiempo. Ignacio, hemos repasado algunas de las cuestiones de esta ley, pero lo más llamativo quizá de la norma es que va a permitir trabajar y cobrar el paro a la vez. Sí, correcto. Esto es algo que hasta ahora no se permitía. Es cierto que parece que se va a proponer con la finalidad de evitar enquistar pues, esos parados de larga duración, que parece que pasado un año es cuando más difícil es encontrar un empleo, y se permite se va a poder compatibilizar con salarios de hasta unos 1.350 euros, algo que me equivoque por las cifras, eran 1.350, con lo que tendremos, por un lado, algo que creo que no se dice, y es que vas a tener 2 pagadores, que eso de cara a la renta pues puede ser perjudicial, porque todos sabemos que cuando hay 2 pagadores normalmente acabas pagando más Hacienda,
pero por otro lado va a permitir trabajar y cobrar un subsidio. Por lo tanto, un mayor beneficio al final para estas personas que se quieren incorporar al mundo laboral. Ojo con lo de los dos pagadores, porque después es verdad que fiscalmente es un buen palo. Pero, ¿qué sentido tiene esta medida? Porque mantener el subsidio de desempleo una vez que se encuentre trabajo. Esto es lo que yo tendría que ponerme en la mente de un político, ¿no? Para poder saber exactamente cuál es la finalidad. Ahí podríamos abrir otro debate. Yo personalmente creo que, bueno, puede facilitar a lo mejor la incorporación en algunos supuestos en los que a lo mejor alguien cobra un subsidio de, vamos a poner, 500, ¿no? Que ahora va a ser de 570 euros y tiene un trabajo a media jornada. Y dice, hombre, pues para cobrar 400 o 500 euros en un trabajo a media jornada me quedo cobrando el subsidio. Posiblemente sea para disuadir eso y decir, bueno, es que el subsidio, a diferencia del paro, no se podía compatibilizar. Tú si cobraras el paro sí que podías trabajar a media jornada y cobrar la mitad de paro, pero con el subsidio no. Entonces esta gente que a lo mejor estaba desincentivada para encontrar un nuevo empleo cuando no era jornada completa, por ejemplo esos 500 euros, claro, pues dices, oye, para voy a trabajar a lo mejor por 600 euros a media jornada, si estoy cobrando 500 y pico en casa, pues me quedo en casa, ¿no? Entonces posiblemente, entiendo yo, que es para desincentivar esas conductas o al revés, ¿no? Incentivar, oye, trabaja y puedes cobrar las dos cosas. Es posible que vaya por ahí los tiros, pero evidentemente yo no he hecho esta propuesta y a lo mejor teníamos que preguntarles a ellos. Pero está bien, es una clave en la que nos estábamos planteando y en la que quizá no habíamos caído. Desde el punto de vista legal, bueno, ha dicho la ministra que no es una paguita, que esto es un derecho. Así que me pregunto si desde el punto de vista legal el subsidio lo debemos entender como un derecho a cobrar independientemente de si se ha encontrado trabajo o no. Es decir, como una bolsa que vamos ahí guardando y que en un momento dado la podemos reclamar, como sea. No, yo creo que a diferencia es decir, la prestación por desempleo, el paro de toda la vida, eso es algo que es contributivo. Es decir, tú has cotizado durante 6 años y después tienes derecho a 2 años de paro. ¿Por qué? Tú has contribuido a las arcas de la Seguridad Social, del SEPE, con tus aportaciones. Eso evidentemente es algo que tenemos derecho todo el mundo y que luego a lo mejor hasta podríamos plantearnos cuestiones ya de, oye, hay gente que lo ha cotizado y nunca lo ha usado y otra gente que no. Pero bueno, eso es un derecho. Eso es un derecho, la prestación por desempleo, el subsidio, más que una ayuda contributiva, es una ayuda asistencial, bajo mi punto de vista, y a nivel del derecho laboral. En España tenemos un sistema mixto, tenemos por un lado un sistema contributivo, es decir, tú recibes lo que das, jubilaciones contributivas, incapacidades permanentes, la prestación por desempleo, pero luego hay otro tipo de, podemos decir paguitas, que es lo que se dice, ¿no? Pero subsidios o prestaciones que tienen una finalidad asistencial, es decir, igual que el ingreso mínimo vital, ¿no? No dejar a nadie o no querer dejar a nadie sin ingresos. Y esa suele ser es la finalidad de pues, este tipo de prestaciones, pues, igual que la renta activa de inserción, igual que el ingreso mínimo vital. El subsidio por desempleo tiene esa finalidad de ayudar, ¿no? Con un mínimo, porque al final 480 euros no se vive, porque no se vive con ese dinero, ni con 570 euros que lo van a subir ahora. Lo único que es un poco una ayuda a esas familias cuando de verdad se necesita. Ahora, que entraremos, ¿no? A lo mejor en otra dinámica de decir, bueno, tendríamos que admitir llevar un control, no se tendrá que llevar un control, se está haciendo realmente por parte del trabajador o del que percibe esta prestación, una real búsqueda de empleo o simplemente se está cobrando a perpetuo. Ahí eso es otro debate. Pero bueno, sí que es un derecho, pero en virtud de este sistema que tenemos, que lo que busca es un fin asistencial en algunos supuestos. Tienes una parte contributiva y cuando se gasta esta, tienes asistencial. Pero esto pasa con la jubilación también. Hay jubilaciones no contributivas, que las del inserso, igual que las discapacidades. Puede que por lo que tú has aportado al Estado no tengas derecho a algo, porque pues eso, no llevas lo mínimo cotizado de jubilación, no has cotizado lo mínimo para tener una incapacidad, pero el Estado, con ese ánimo protector que tiene, la Seguridad Social tiene una finalidad aparte de contributiva de protección al ciudadano, pues le concede este tipo de prestación. Pero como estas hay varias. Ignacio, nos lo ha explicado usted perfectamente y nos ha dado la clave de los dos pagadores, que por lo menos en las conversaciones que hemos mantenido aquí no habíamos caído y ojo que eso también tiene sus consecuencias. Ignacio de la Calzada, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Cambiamos de tema y de país. En Bolivia, miles de personas celebran cada año el Tinku, cada mes de mayo. Esto es una mezcla entre baile folclórico
y combate de boxeo. Es en Potosí, los vecinos, digamos, que van guardando las rencillas que van teniendo todo el año para resolverlas a cachetadas en este día. José Luis y su familia viajan cientos de kilómetros desde su pueblo hasta San Pedro de Macha, en Potosí, Bolivia, para cumplir con una tradición, el baile tinku. Esta costumbre antigua la ha dejado como herencia a mi abuelo, a mi papá, y mi papá me ha dejado la herencia a mí. El camino forma parte del rito. Este año introduce a su hijo pequeño de 10 años. Le traspasa este sombrero que emula al de los conquistadores. Mi hijo, esta es herencia. Esto para que no se olvide, para que no se pierda esta costumbre. Hasta esta localidad boliviana llegan cada mes de mayo miles de personas. Deben entrar en la plaza bailando y aquí se enfrentan con sus adversarios. Tinku significa encuentro, pero también ataque, y es la forma con la que los pueblos quechuas solucionan los problemas para que no se agraven. Hasta esta arena se traen las rencillas y aquí se liquidan. El enemigo viene, entonces nos enfrentamos. Por mala suerte, sí, a veces por ahí cae uno o dos y todo vale, lo hacen, hasta lo matan. Sí, pero esa ya es costumbre. Ahora son enfrentamientos entre vecinos, pero nació como una forma de venerar a la Madre Tierra, que debía ser empapada por la sangre de los combatientes para asegurar un año próspero. Hoy la policía ejerce de árbitro para que esta mezcla entre rito y baile folclórico no termine en tragedia. Hombre, yo he puesto a bailar, prefiero el baile folclórico de aquí, que quiere que les diga. Pero bueno, también descargan adrenalina de esa manera. ¿Qué tal, Wendy? Pedro, buenos días. ¿Cómo va la mañana? ¿Qué Hola, tal, Roberto, buenos días. Hombre, puestos a bailar, puestos también a ver Ponte al Día. Exacto. Y más hoy que es viernes, que ya tenemos ahí el fin de semana a la vuelta de la esquina. Bueno, tenemos todo el programa preparado y hablando de que es viernes y de que tenemos el fin de semana ahí, les tenemos preparados muchísimos planes. Por ejemplo, hoy vamos a irnos hasta el Aquarium de Lanzarote, que está en Costa Teguise. Allí vamos a poder disfrutar de la fauna marina y también de tiburones, que tienen tiburones. Vamos a ofrecerle este plan como experiencia. Hasta allí se va a ir Rosy Polín y hay sorpresa. Bueno. Hasta aquí podemos leer. Ahí lo dejamos. También ya saben ustedes que este año esta Casa Televisión Canaria cumple 25 años. Ponte al Día ya ha escrito algún que otro párrafo de su historia, pero hoy vamos a contar con un nombre propio de la televisión hecha en las islas, con Roberto Campos, que estrena un nuevo espacio dentro de Enralados bajo el título El tiempo vuela, un concurso para toda la familia, muy frenético, muy divertido. Nos lo va a contar él mismo y también vamos a repasar su amplia trayectoria. También vamos a hablar, por supuesto, de la actualidad. La ruta migratoria vuelve a ser portada. En las últimas horas arribaron en la costa de la isla de Fuerteventura unos 157 migrantes a bordo de 3 neumáticas, entre ellos 14 menores y hasta 6 mujeres. Vamos a hablar de estos últimos datos con Chema Santana. Y en otro tono se acerca el verano y también con él los mosquitos. ¿Cómo podemos prevenir, cómo podemos curar esas picaduras? Todas esas respuestas nos las va a responder Juan Toral, médico de urgencias, que va a estar aquí con nosotros en plató. Todo esto y muchísimo más, ya lo saben todos ustedes, a las 12 en punto aquí en Televisión Canaria, en Ponte al Día. Y a los compañeros de Atlántico Noticias, buen fin de semana. A descansar. Igualmente, buen fin de semana. Y aprovecharemos para ver Eurovisión, digo yo. Anoche se celebró la segunda semifinal en Suecia. Actuó Nebulosa, la representante española que ya tenía pasaporte sellado para la final. Pero todas las miradas estaban puestas en la representante de Israel, incluso la del presidente Netanyahu. Y así sonó la actuación israelí con su cantante Iden Golan y su canción titulada Huracán sobre el escenario del Malmo Arena durante la segunda semifinal celebrada anoche. Ya escuchan que con división de opiniones entre el público, aunque parece que con prevalencia de aplausos y banderas de Israel, igual que fuera del recinto, donde hubo manifestaciones a favor de Israel y también en contra de la presencia de este país en Eurovisión 2024. Entre los mensajes a favor, el del propio Benjamin Netanyahu, que invita a su representante a resistir los abucheos pensando en el apoyo de su país. Volviendo al concurso, Israel se clasificó para la final, que se celebrará mañana. Dice la cantante que está abrumada por tantas emociones en esa conferencia de prensa y competirá con otras 25 candidaturas.
Suiza es uno de los candidatos para llevarse esta edición junto a Croacia o Países Bajos, entre otros. Unos 100.000 visitantes se han reunido en la ciudad de Malmö, en el sur de Suecia, para presenciar en vivo la final de mañana sábado. Bueno, vamos con el tiempo. Enseguida le contamos cómo va a estar aquí el fin de semana, pero antes nos vamos a zonas del mundo, a latitudes donde están pasando muchísimo calor. Ya en primavera, por ejemplo, en México están sufriendo altísimas temperaturas, pero también mucho más al norte. Los canadienses, por ejemplo, también. Everyone's talking about the heat. ¡Qué calor! ¡Qué calor!, ¿no? Duele la cabeza, se siente uno como desesperada, mareada y así pues débil obviamente por el golpe de calor, ¿no? Así que cuando gusten por aquí los esperamos. De la ceremonia del Día de las Madres, se recomienda a las autoridades, especialmente escolares, que lleven a cabo estas actividades especialmente antes de las 10 de la mañana, porque sabemos que exponer a las madrecitas a un golpe de calor es letal. No, pues ahorita no tenemos agua, ya tiene mes y medio que no hay agua. La ola de calor en la India ha obligado a las autoridades a emitir una alerta por altas temperaturas. En algunas zonas del sur y el este del país se van a alcanzar los 43 grados. Los termómetros seguirán registrando valores altos, al menos otros 5 días más. El cambio climático, según los expertos, está originando que estas olas de calor en Asia sean más frecuentes, más severas y más largas. Bueno, aquí en cambio, después de unos días de altas temperaturas, parece que refresca un poco, ¿verdad, Emilia? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Sí, parece que refresca un poquito, por lo menos este fin de semana. Tener un fin de semana primaveral y la semana que viene incluso podría ser más húmeda de lo que ha sido esta. Así que eso ya, para empezar, es una buena noticia. Vamos con la imagen de satélite, una imagen que ya nos muestra cómo poco a poco la nubosidad alta se ha ido retirando del archipiélago procedente de ese frente. Ya tenemos el cielo hoy muchísimo más limpio que días anteriores. Esas nubes altas han dejado ya grandes, amplios, despejados, grandes ratos de sol durante esta mañana. De hecho, si nos vamos a la imagen de satélite en el canal visible, vemos como prácticamente hoy el día está bastante azul en muchos puntos, salvo por el norte de la isla de La Palma, con alguna nubosidad de tipo bajo en torno a los 900 metros de altitud, nubes también dispersas en el norte de La Gomera o en el norte de la isla de Gran Canaria, rondando de forma dispersa, distribuidas en Fuerteventura, Lanzarote. Lo destacable hoy está siendo el viento. Ya las rachas han empezado a soplar con fuerza, 78 kilómetros por hora ha llegado a soplar, por ejemplo, en la Dehesa, en la isla del Hierro, en puntos también de La Aldea, en la isla de Gran Canaria, y ese va a ser el protagonista durante las próximas horas. Temperaturas también que hoy todavía están siendo altas, en torno a los 28 grados en Güímar, por ejemplo, o también en puntos del sur y oeste de la isla de La Gomera. ¿Qué va a pasar durante las próximas horas, durante el fin de semana? Bueno, seguimos con ese anticiclón. Fíjense cuánto abarca este anticiclón, robusto, fuerte, con vientos del nordeste. Va a hacer que las temperaturas vayan en ligero descenso. No se va a notar un cambio drástico de las temperaturas, pero sí en ligero descenso durante el sábado. El domingo, sin embargo, se mantienen sin grandes cambios. Así que, de momento, el protagonismo lo va a tener el viento, que era de lo que estábamos hablando hace un segundo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque va a empezar a soplar con intensidad, bueno, por el extremo noroeste y sureste de las islas, en los canales entre islas, dentro de las islas, en Fuerteventura, Lanzarote y también dentro de La Gomera y dentro del Hierro, durante la jornada de mañana sábado a primera hora y a última, y durante todo, prácticamente todo el domingo. Ahí ven, con rachas que podrían llegar y superar los 70 kilómetros por hora, incluso los 75 kilómetros por hora. Así pues, para la jornada de mañana sábado, bueno, pues cabe esperar una jornada de menos nubosidad que en días anteriores, con nubes dispersas sobre todo en la cara norte de las islas. Estas en torno ya a los 1000 metros de altitud, con cielos más despejados en el sur, también en el sur de Fuerteventura. Temperaturas bastante primaverales, 23, 24 e incluso 25 grados en las capitales, con viento del nordeste moderado que se puede intensificar, como decía, a primera y última hora, y sobre todo en zonas de medianías, y situación marítima de fuerte marejada
con olas de más de 1,5 metros de altura en el norte y marejadilla en las costas del sur. Y el domingo, bueno, pues el domingo la situación va a ser similar, tal vez con menos nubosidad, solamente en la cara norte de las islas de forma dispersa, grandes ratos de sol, temperaturas sin grandes cambios, pero aquí ya vamos a tener un poquito más de viento, viento del nordeste con rachas intensas, ocasionalmente fuertes, sobre todo en canales entre islas, por ejemplo entre Tenerife y Gran Canaria. De hecho hay activado ya un aviso amarillo por el mar, porque las rachas podrían superar los 61 kilómetros por hora, y también en el interior de Fuerteventura y Lanzarote. Situación marítima para el domingo de fuerte marejada con olas rondando esos 2 metros de altura en las costas del norte y marejadilla en las costas del sur, y temperaturas, como vemos, sin grandes cambios. Así que bueno, Roberto, recuperamos la normalidad primaveral durante este fin de semana, y como te decía al principio, puede que la semana que viene, bueno, veamos un mayo un poquito más húmedo de lo que ha sido esta primera semana. No, sería una sorpresa. Emilia, no va a ser mucho, bien. Roberto, no va a ser mucho, pero mira, ya es suficiente con que tengamos valores normales y con que alguna gotita caiga por el norte de las islas. Casi con que no haga mucho calor ya es una sorpresa. Nos conformamos, ya, ¿verdad? Desde esta época. Gracias, Emilia, buen fin de semana. Vamos a terminar echando otro vistazo a Eurovisión, la actuación que nos representará mañana. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los 4 vientos. Bueno, que ya ha actuado en actuaciones previas, semifinales, dentro del propio Festival de Eurovisión. Pasamos a la final con esa canción, Zorra, que actuó anoche también en Malmö, fuera de concurso todavía. Ya saben que España pertenece a lo que llaman en Eurovisión el Big Five y se clasifica directamente para la final. La puesta en escena codirigida por el canario Israel Reyes. Atención a esa puesta en escena, que parece que a los aficionados a Eurovisión desde luego no les ha defraudado. Bueno, mucha suerte para la participación española. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los 4 vientos. Estoy en un buen momento.